y la Iglesia hizo referencia al drama de las drogas en un durísimo comunicado. Advirtió que la droga nos está matando y llamó a estar muy juntos en el combate a las adicciones y el narcotráfico, en un mensaje de todos los obispos enviados a los habitantes de Rosario, que sufren una feroz escalada de violencia perpetrada por sicarios contra gente inocente, que se ha cobrado la vida en los últimos días de 4 personas. Como obispos de la Iglesia, sepa que de corazón estamos muy cerca de ustedes ante esta realidad del narcotráfico que golpea hoy las puertas de sus casas de este modo tremendo, brutal, llenando de dolor e impotencia a sus familias y a todo nuestro pueblo. Y vamos a sumar a este análisis al sacerdote, al padre Jorge Luis Basso. Padre, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, padre, la manifestación de los obispos es una clara referencia a lo que implica el impacto de las drogas, no solo en Rosario. En Rosario es una catástrofe, ¿no?, la que se está viviendo con los grupos narcos, con su injerencia territorial, social, política, policial. Pero en todo el país, también aquí en Río Cuarto, es un drama el de la droga. Sí, totalmente. Creo que hace muchos años que venimos viendo esto y cómo se fue agravando cada vez más, cómo estos grupos, digamos así, están totalmente capacitados para delinquir, tienen un montón de tecnología, y cómo el Estado estuvo muchísimo tiempo mirando esto como si fuera una película de otro país, ¿no? Cuando en realidad el problema se fue agravando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahora, pareciera haber tomado una escalada mayor. Nosotros tenemos ahí un conocido que es Eduardo Martín, claro, el arzobispo de Rosario, y él muchas veces, charlando así personalmente, nos ha contado del drama que vive la sociedad de Rosario desde hace muchísimo tiempo, y como digo, esto es quizá como el pico más alto y ante el cual, bueno, el Estado argentino pareciera, y provincial, pareciera reaccionar, ¿no? Padre, no quiero ponerme filosófico ante la pregunta, pero suponiendo que algún fiel le diga, ¿dónde está Jesús en todo esto? En las adicciones, en la marginalidad, en chicos y chicas que no tienen oportunidades. Y si uno le preguntase, ¿qué tendría usted para contestarme al respecto? Y yo creo que muchos rostros que nosotros vemos como oscurecidos por el mal son también producto de la injusticia de la misma sociedad, ¿no? Yo no creo que nadie quiera vivir en la marginalidad como una opción válida de una persona que quiere crecer y madurar. Me parece que Jesús lo podemos ver en tantos rostros golpeados por esta dura situación, ¿no? Que Jesús no la ha causado, lo hemos causado nosotros, a veces también a través de la corrupción, a través de mirar para otro lado, también cuando las instituciones empiezan como a mezclarse con estos grupos, también cuando no hacemos lo suficiente para dar respuesta a los problemas cuando recién nacen, ¿no? Pareciera que este documento de los obispos, si uno lo saca del contexto, pareciera que es un bombero que llega tarde a querer apagar el fuego, pero en realidad esta problemática la Iglesia hace muchísimo que la viene abordando, también el Estado. Por eso han surgido algunos grupos como los Hogares de Cristo, de Cáritas, el Grupo del Buen Samaritano, que trabaja mucho en la provincia de Santa Fe, que tuvieron 5 años aquí en La Carlota, donde yo vivo ahora. Es decir, si este documento de los obispos lo tomamos como una cosa de hoy, porque hay que decir una palabra hoy, está totalmente fuera de foco. Pero en realidad los obispos vienen diciendo esto desde hace muchísimo tiempo, y también los curas que trabajan en distintas áreas de la ciudad de Rosario, en el cono urbano bonaerense, en la misma Córdoba, y también en Río Cuarto, ¿sí? Se viene viendo este problema desde hace mucho. Entonces, el rostro de Jesús lo podemos ver en la gente que sufre, ¿no? Pero no podemos decir que
todas las personas que sufren están metidos en este sector de la delincuencia, ¿no? Padre, pensábamos en alguna de las aristas que muestra Rosario, pero que también se vislumbran en otros lugares, lo podemos analizar también aquí desde Río Cuarto. Uno de los aspectos por los que avanzan los narcotraficantes es el concepto de la territorialidad, ¿no? Digo, a veces uno habla de los narcos como una cuestión de bandas, pero a veces son grupos focalizados o es el tranza que está en la cuadra, pero que ya comienza a tener una preponderancia sobre los pibes de esa cuadra, sobre el comercio de esa cuadra, sobre la asistencia de esa cuadra. Es decir, comienzan a desligar al Estado, a apartar al Estado o a la institucionalidad para hacer un abordaje sobre ese lugar con todo lo que eso implica, ¿no? Cuando es la droga o son los grupos narcos los que ganan esos espacios territoriales. Es una situación que nos refiere no solamente a combatirlo desde la seguridad o desde la justicia, sino fundamentalmente también desde lo social. Sí, totalmente. Cuando a nosotros nos dijeron que el consumismo era la mejor forma de ser un país de primer mundo y fuimos dejando de lado la educación, eso también hay que focalizarlo como caldo de cultivo, como tierra propicia para un montón de cosas que no ayudan a la sociedad, ¿no? Por eso me parece que lo social tiene que trabajar mucho, no solamente ahora por este pico o esta escalada, sino que hay que seguir trabajando mucho en todos los terrenos, ¿no? En el terreno económico. Fíjate, todo el tema de remedios, todo el tema de lo difícil que está conseguir los remedios. Si viene alguien que le ofrece vender droga y vas a tener el remedio para tu mamá, y lo pone a esa persona, joven o adulta, digamos, entre la espada y la pared, ¿no? Y muchas veces creemos que no tienen una cosa que ver con la otra y están totalmente ligadas. Hay gente que le ha pagado el sepelio del padre y la madre porque no tenía la familia para hacerlo a cambio de... Y así podríamos poner un montón de ejemplos en los cuales, digamos, el dinero que está manchado de sangre y de corrupción sirve para conquistar voluntades en momentos muy difíciles y precarios que a veces el Estado no termina de solucionar y de algún modo de avanzar en eso, ¿no? Padre, las encíclicas de Francisco Laudato Si, Fratelli Tutti, que hablan de un montón de cuestiones, pero de la justicia social también, y ante, bueno, hasta dicho el propio presidente, que es algo del cual no cree, ¿qué opinión le merece esto? Porque creo que tiene que ver con esto de justicia social, la marginalidad y el que no tiene oportunidades y el estar muy cerca de los vicios y esto de corromper voluntades. ¿Qué me puede decir al respecto? Y cuando el individualismo deja de lado la fraternidad, tenemos un problema serio, ¿cierto? Porque en la sociedad no vive solamente un grupo de personas. Y si uno quiere ver corrupción, la puede ver no solamente en la marginalidad de la que estamos hablando, sino a veces en la esfera misma del gobierno, o de los gobiernos, o del Estado, ¿no? Entonces digo, yo creo que nadie puede levantar la piedra y tirársela contra otro. Pero me parece necio, digo, más allá de quien diga las cosas, ¿cierto? Que creamos que el individualismo es sálvese quien pueda, dejando de lado la fraternidad. Por eso muchos grupos están acostumbrados a cuidar su propio territorio, cuidar su propia quintita, como quien dice, en menoscabo del bien común, ¿no? Si uno se olvida del bien común, se olvida de las personas que formamos parte de un país, de una nación, de la familia humana, y bueno, claro, vamos a tener estos problemas que serían casi como muy difíciles de resolver, ¿no? Padre, advierte que este debate que nos plantea Rosario, esta interpelación a la que nos lleva Rosario, va en el camino que usted describe, en esta cuestión de ganar territorialidad, de pensar en lo social, de advertir, por ejemplo, que los pibes en muchos lugares no tienen, el que consume no tiene ninguna posibilidad de acceder a un tratamiento de rehabilitación, de llegar directamente a esos lugares donde se comercializa, de entender que
tiene que haber una cobertura social para evitar que las familias caigan bajo la rigurosidad de los narcos, o solamente se está pensando en la cuestión represiva, digo, en el uso de la fuerza represiva? Yo creo que, debe estar de fondo la búsqueda del bien común y también cuidar a la sociedad toda, ¿no? Supongo que detrás de todo este movimiento debe haber algo de esto. Yo creo que lo represivo por sí solo no conduce a mucho arreglo de las cosas, ¿no? Porque cambiando de territorio la cosa va a seguir en. De hecho, hay ramificaciones. Entonces, me parece que si solamente es para, como quien dice, tener metido en un cepo, digamos así, a los narcos y qué sé yo, es muy poco. A mí me parece que hay que resolver varias cuestiones al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos chicos han dejado de ir a la escuela? ¿No es que el Estado tiene el poder para, de algún modo, hacer que los chicos vayan a la escuela? Por ejemplo, ¿cuánto ha crecido, digamos, la imposibilidad de acceder a remedios, acceder a cosas mínimas para vivir dignamente? Yo digo, la represión solo no alcanza, ¿no? A mí me parece que tiene que ser algo a seguir trabajando de aquí para adelante, aun cuando se logre dominar la situación en Rosario. Porque vemos Córdoba, vemos Río Cuarto, vemos el cono urbano bonaerense, vemos seguramente muchos lugares del país. Rosario quizás es como el espejo más visible, del cual más se ha hablado, pero esto pasa también hasta las poblaciones más pequeñas. Digo, yo vivo aquí en la ciudad de La Carlota y no vamos a decir que La Carlota está libre de droga, de ninguna manera, ¿cierto? A veces se han hecho allanamientos, se han hecho, pero la cosa sigue, ¿no? Porque incluso se han hecho propaganda a favor del uso de todas las cuestiones que llevan a la adicción, ¿no? Padre, vamos a sumar también al padre Mariano Oberlin para que nos ayude también a analizar este contexto que usted nos ha descrito tan ampliamente. Padre, ¿cómo le va? Padre Oberlin, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Bueno, para nosotros es un placer. Hemos hablado así con el padre Basso. Nos ha hecho toda una referencia de... quiero puntualizar en esto, ¿no? Que la lucha contra las drogas no es solamente con mayores efectivos en las calles o con caras más enojadas o con más armas, que tiene un costado social muy fuerte, ¿no? Porque los narcos, y algo que saben hacer muy bien, es ganar la territorialidad, apropiarse de la vida social de las familias más vulnerables. Sí, sin duda, y en épocas de crisis donde la economía se ve resentida mucho más todavía, porque si bien esa mayoría, yo siempre repito esto porque me parece que es justo hacerlo, la inmensa mayoría de la gente de nuestros barrios, los barrios más humildes, de las villas, quiere vivir bien, quiere laburar, hace sus changuitas. Como dice el dicho, por ahí la necesidad tiene cara de hereje. Hay gente que por ahí, frente a necesidades muy extremas, la sigue luchando, la sigue intentando, y hay gente que no puede y termina cayendo en estas redes, ¿no? Yo suelo contar una cosa que me pasó hace un tiempo, no digo que sea lo más común, pero me hizo entender a veces ciertas presiones que desde afuera no se entienden. Me acuerdo de una señora me decía que el hijo había empezado a consumir, no sé por qué el narco le daba fiado, cosa que no pasa normalmente, pero le daba fiado al chango, y en un momento el narco le empezó a pedir a la madre que le pague la deuda del hijo, y le dice, yo no tengo plata para pagar eso. Entonces le dijo, mira, o empezás a vender droga para mí o te lo mato a tu hijo. O sea, como, entonces, hay situaciones que uno desde afuera ni siquiera logra dimensionar, ¿no? Entonces, por ahí, las crisis económicas, los lugares más vulnerables a veces están justamente mucho más expuestos a caer en esto que... Ahora, junto con eso, también digo lo contrario, y es que si uno realmente quiere perseguir el narcotráfico, tiene que seguir la ruta de la plata. Yo te puedo asegurar que ninguno de los narcos, ni los más grandes que por ahí se nombran en el barrio, maneja la plata que dicen que maneja el narcotráfico, que creo que es la segunda economía mundial, contando las informales, ¿no? Porque de las formales obviamente no, pero de las informales creo que es la segunda economía mundial. Entonces, acá hace poco encontraron a la familia de un narco ecuatoriano que vivía dentro de un country, ¿no? O sea, en un barrio cerrado, que tenía mucha plata.
Yo creo que la plata grande del narcotráfico no termina en los dealers, termina en algunos otros sectores que habitualmente quizá ni siquiera tocan la droga, pero son los que en realidad manejan el negocio grande, ¿no? Mariano, en tu caso personal, bueno, tenés una relación con Daniel Pacerini, intendente de Córdoba, que de hecho estuvo o trabajaba o sigue trabajando allí en el dispensario del barrio. Recuerdo que estuvo ahí el día después de haber ganado la elección intendente. Y te quiero preguntar con esto, ¿cómo ves la voluntad política para desentramar esto, al menos en la ciudad de Córdoba, que es la competencia de ustedes, digamos? Sí, la ciudad en realidad es la que menos injerencia tiene en cuanto a seguridad, ¿no? O sea, digamos, toda la cuestión del narcotráfico se dirime en Córdoba con la Policía Antinarcotráfico y los juzgados vinculados a eso, o la Policía Federal y el Juzgado Federal. Entonces la municipalidad como tal no tiene injerencia en la persecución del narcotráfico. Lo que sí está haciendo la municipalidad, que por ahí antes no se hacía, se empezó a hacer hace un par de años, es empezar a abordar desde una secretaría propia o una dirección propia dentro del área de salud la problemática del consumo, ¿no? Entonces, que falta muchísimo, que por ahí también se hace mucho más de lo que por ahí parece, ¿no? A veces aparece alguno u otro en la televisión y la gente piensa que es lo único que se hace, y en los barrios se hacen muchísimas cosas, hay muchos movimientos sociales, iglesias evangélicas, iglesias católicas, parroquias que hacen mucho hasta donde se puede, asumiendo todas las limitaciones. En este caso, bueno, la municipalidad también está haciendo bastante. Siempre falta muchísimo más de lo que se hace, pero también está bueno saber que se hace mucho más de lo que a veces se ve, porque también está bueno que la gente sepa que puede pedir ayuda en muchos más lugares de lo que por ahí se conocen, ¿no? Ahora, que falta mucho, falta. Y eso, vuelvo a decir, es lo que tiene que ver con la problemática del consumo. Después la persecución del narcotráfico es un tema mucho más complejo. Nosotros, de hecho, no nos metemos en ese tema porque algunas veces hemos denunciado, especialmente cuando empecé a meterse el Paco acá en el barrio, porque era para nosotros mucho más accesible la disolución de eso, porque estaba recién empezando, porque eran pocos, eran identificados los que vendían, pero es un tema muy complejo. Si los tipos por ahí sospechan que nosotros estamos aprovechándolos para sacarle información sobre el narco, automáticamente los perdemos, ¿no? O sea, el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver fundamentalmente con ayudar a los chicos a no caer en el consumo, a salir si es que han caído. Entendemos que el narcotráfico es un problema gravísimo, pero si lo mezclamos con el trabajo que hacemos se complica mucho para todos, ¿no? Padre Oberlin, padre Basso, quiero agradecerles a ambos. La verdad es que es un tema que nos sensibiliza mucho, que trasciende naturalmente lo que está ocurriendo en Rosario, que tiene en vilo a tantos pibes y pibas en sectores vulnerables. Nos referimos a ellos puntualmente, no porque la droga no trascienda las capas sociales, sino porque muchas veces no tienen esa oportunidad, ¿no?, sanitaria, asistencial, de poder encontrar una respuesta. Y lamentablemente el desborde que esto implica para las acciones institucionales y del Estado, vamos a seguir ocupándonos de este tema. Padre Oberlin, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la llamada. Un placer. Padre Basso, Mariano, un saludo de parte de la diócesis Río Cuarto. Te sigo en algunas cosas que estás publicando y haciendo. Bueno, así el saludo entre ambos. Igualmente, hermano. Padre, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso para ambos. El padre Jorge Luis Basso, el padre Mariano Oberlin y este documento de la Iglesia, La droga nos está matando.